Capítulo 471. Solo un poco más de 20.000 soldados. Ese era el número de soldados que tenía el general Fahd bajo su mando, incluidos los que habían resultado heridos durante la batalla ocurrida hace unas horas. Podrían haber ganado, pero las pérdidas que sufrieron fueron realmente altas y apenas tenían suficientes hombres para defender su territorio. Debido a esto, pidieron que el campo principal enviara algunos soldados para llevar a los prisioneros de regreso al cuartel general principal de Yelan, donde serían encarcelados. Lux y sus amigos aprovecharon esta oportunidad para descansar y todos se despertaron poco después del mediodía. Antes de descansar, el semielfo le había dicho al general Fahd en privado que el general Pobus y su vicegeneral estaban muertos, lo que hizo que el general Yelan respirara un poco más tranquilo. Mientras él y Benjamin estuvieran allí para defender el barrio este, podrían mantenerlo, pero eso también mientras el enemigo no enviara a otros generales con ranques a su lado. Cuando el general Fahd preguntó si era posible que Lux les diera los cuerpos del general Pobus y saquen como trofeos de guerra, el Hafaud rechazó firmemente su solicitud. Naturalmente, el general Yelan trató de sobornarlo con grandes recompensas, pero el adolescente pelirrojo se mantuvo firme en mantener los cadáveres de los dos ranques con él, por lo que el general Fahd solo pudo darse por vencido al final. Como nigromante, tenía muchos usos para los cadáveres de los dos ranques, lo que le permitía reforzar sus fuerzas para las próximas campañas contra el ejército Ammarian. Cuando el gran general Watson y el gran general Sherlock se enteraron del gran logro que Lux y el general Fahd habían logrado en el campo de batalla del Este, los dos los elogiaron hasta el cielo. También movilizaron de inmediato a más de 5.000 soldados para marchar hacia el frente oriental para tomar a los prisioneros, además de enviar los suministros necesarios al campamento del Este, que había sufrido mucho por la guerra. Quedan 3 campos de batalla más. Lux miró la información que estaba disponible para él. Campaña Forest of Ammarian General, Rebón. Campaña de la Montaña General Amario, Herodes. Campaña de las Llanuras Ammarian General, Gedeón. En su camino a Marshlands, se habían encontrado con algunos guardias fronterizos que estaban luchando en el bosque Gloucester que pertenecía al general Carran del reino de Yelan. Su oponente en ese campo de batalla era el general Rebón del ejército de Ammaria y, según la información proporcionada, el general de Ammaria era un guerrero experimentado de poco más de 50 años. A diferencia del general Pobus, se decía que el general Rebón era un general instintivo y era conocido por su capacidad para frustrar cualquier estrategia que estuviera dirigida a él. Debido a esto, el general que el gran general Watson y el gran general Sherlock habían puesto para luchar contra él era el general más feroz del reino de Yelan, y ese no era otro que el general Carran. Según la información que el general Fahd compartió con Lux, el general Carran era el guerrero más fuerte del reino de Yelan y nunca había sido derrotado en el pasado. Supuestamente, el general Carran debería haber sido el estacionado en las grandes llanuras, enfrentándose al ejército principal del reino Ammario. Sin embargo, el general solicitó encarecidamente que lo enfrentaran al general Rebón. Creía que era el único que podía contrarrestar al impredecible y poderoso general, aclamado como el guerrero más fuerte del reino de Ammaria. Fue una batalla entre dos grandes guerreros que habían ascendido a su posición a través de muchas campañas, ganándose el derecho y la reputación de liderar a decenas de miles de tropas en la batalla, quienes los idolatraban. Lux, no podemos darnos el lujo de dejar este lugar en este momento, dijo el general Fahd. Por favor, refuerce al general Carran y ayúdelo a derrotar al general Rebón. En este momento, los dos están en un punto muerto, pero al igual que sucedió aquí, el ejército de Ammarian tenía un mayor número. Además, las tropas remanentes que pertenecieron al general Pobus definitivamente irán al general Rebón, aumentando aún más el ejército que comanda. Eres el único al que puedo pedirle que incline la batalla a nuestro favor. El general Fahd inclinó la cabeza hacia el semielfo, quien les había permitido superar la crisis que enfrentaban. Entendido, general, respondió Lux. Por favor, asegúrate de que las personas de las que te hablé no puedan escapar de su encarcelamiento. Aunque son mis antiguos camaradas, estamos en guerra en este momento. No les muestres indulgencia porque, créeme, si les das una oportunidad, te arrepentirás. El general Fahd asintió. Garantizaré que no podrán volver al campo de batalla nuevamente. Incluso ahora, puse poderosos grilletes en sus cuerpos, impidiéndoles usar cualquiera de sus habilidades. Incluso un ranque no podrá romper esos grilletes fácilmente, para que no tengas que preocuparte más por ellos. Aún así, si crees que causarán problemas en el futuro, puedo deshacerme de ellos.
No te preocupes, prometo ser discreto y esconder sus cuerpos en un lugar donde no puedan ser descubiertos. Lux negó con la cabeza, sabiendo que si el general Fahd realmente hiciera esto, sufriría un dolor de cabeza cuando saliera del calabozo sagrado más tarde. No tiene que matarlos, general, respondió Lux. Ya se han rendido. Aunque estamos en lados diferentes en este momento, alguna vez fueron mis camaradas, por lo que no podré dormir tranquilo por la noche sabiendo que murieron después de que ya depusieron las armas. El general Fahd miró al semielfo con renovado aprecio porque nunca pensó que Lux todavía se preocuparía por los hombres que le dieron la espalda. Naturalmente, el comandante Yelan no conocía la historia completa, por lo que pudo pensar de esta manera. Además, en el camino a Marshlands, Lux ya había comenzado a prepararse para la batalla en el bosque. Sabía que si perdían la batalla en Marshlands, el ejército de Amaria dirigido por el general Pobus Isaken apuntaría al ejército de Yelan en el bosque de Glosgel. Debido a esto, dejó que sus dos doppelgangers se encargaran de las cosas por él en preparación para el posible ataque de pinza de los dos ejércitos. Afortunadamente, el peor de los casos no sucedió, lo que le dio a Lux la oportunidad de usar el plan que pensó hace unos días. Mis doppelgangers ya han sentado las bases, reflexionó Lux. Todo lo que tengo que hacer es usarlos en el momento adecuado. Aunque no estoy seguro de cómo me irá contra este general instintivo, será una gran experiencia de aprendizaje, especialmente porque me enfrentaré a ranques que se especializan en batallas a gran escala. Como nigromante, Lux sabía que llegaría un momento en el que comandaría vastas hordas de muertos vivientes para luchar contra sus enemigos. Sabía que no era un buen general, por lo que decidió aprender de ellos para comprender mejor cómo luchaban los demás en diferentes campos de batalla. Creía que sus criaturas nombradas, los miembros de su pacto, así como su legión de no muertos animados, que aún no había comenzado, podrían actuar como sus comandantes en sus futuras batallas. De esta manera, podría ejercer una fuerza que podría amenazar no solo a sus enemigos, sino a reinos enteros, si alguna vez intentaran pisarlo usando su poderío militar. Capítulo 472. En este momento, Lux estaba siendo reprimido por Skastad Alliance, Senor Warpact, así como por los 6 reinos. Había sido dejado de lado y puesto en la lista negra cuando se trataba de realizar misiones en esos territorios debido a las circunstancias que sucedieron en el pasado. Debido a esto, no tuvo más remedio que regresar al reino de Weliben para completar misiones que le permitieran volverse más fuerte. Si no fuera por el Orandar Reign, Lux podría no haber podido mejorar su rango al siguiente nivel porque ninguno de los territorios de las tierras humanas acogió con beneplácito su presencia. Solo esperen, pensó Lux. Una vez que sea más fuerte, no habrá lugar al que no pueda ir. A decir verdad, quería ser como la tribu nómada Rowen que podía moverse sin obstáculos sin importar a dónde fueran. Como el que los dirigía era un santo, ninguna de las facciones se atrevió a dificultarles las cosas y les permitió un paso seguro por sus tierras. Lux quería tener el mismo poder e influencia, dejando que los demás supieran que él no era un caqui suave que pudieran pellizcar y que intentarlo lo convertiría en su enemigo. Además, estaba el precedente de Memento Mori. Según el compendio de Elysium, esta era una organización que consistía solo en nigromantes poderosos. Este grupo había existido durante cientos de años, y nadie en su sano juicio se atrevería a enemistarse con este grupo porque hacerlo sería similar a cortejar a la muerte. Me pregunto dónde estará ese anciano en este momento, reflexionó Lux mientras pensaba en el anciano que había subyugado a la criatura de la ruina y le había ordenado destruir la baronía Wolfpime. Era una escena que nunca podría olvidar. Ese día, descubrió a una persona que ejercía poderes, superando incluso a su padrastro, quien era una de las personas más fuertes que el semielfo había conocido en su vida. Que alguien pudiera comandar a la criatura de la ruina, que ni siquiera una docena de santos podría matar, le permitió a Lux echar un vistazo a lo que había más allá del rango santo. Entre los monstruos, el rango después del rango Kelameti se llamaba semidios. Entre los mortales, el rango después del rango santo se llamaba supremo. Estas eran las existencias cumbre en el mundo, y aunque el anciano que vio Lux todavía no era un supremo, podía sentir que este último era aún más fuerte que su padrastro, Alexander, a quien creía que estaba en algún lugar en el medio del rango santo. Supremo, suspiró Lux. Me pregunto si podré alcanzar ese rango. En este momento, el rango de semielfo se había degradado al rango de apóstol, que estaba muy lejos del rango que se encontraba en el pináculo del mundo y podía decidir el destino de naciones enteras, dependiendo de su capricho.
Mientras estaba sumido en sus pensamientos, su equipo ya había terminado sus preparativos. Estamos listos para partir en cualquier momento, Lux, dijo Inar. Lux sonrió y miró a los miembros de su equipo que habían elegido ponerse del lado de él a pesar de saber que sufrirían castigos si cambiaban sus lealtades en la guerra. Bien, respondió Lux mientras miraba en dirección al gran bosque. Vamos a nuestro próximo campo de batalla. Recuerden, ninguno de ustedes puede morir hasta que terminemos nuestra misión. Si mueren, bueno, todavía estarán endeudados, así que recuérdenlo, ¿de acuerdo? Lux sonrió antes de invocar a su Thunderbolt King, que ahora era un monstruo de rango 4. Los otros miembros de su equipo también convocaron a sus monturas, con la excepción de Kai, quien era experto en correr largas distancias. Adelante, ordenó Lux mientras conducía a su grupo de mercenarios a su próximo destino. Ninguno de ellos sabía qué tipo de campo de batalla les esperaba, pero una cosa era segura. Harían todo lo que estuviera a su alcance para completar su misión y conquistar la puerta de la conquista de una vez por todas. Nero, que había escapado de Lux hace varias horas, jadeaba mientras apoyaba su cuerpo en una roca. Zarcillos de niebla negra brotaron a su alrededor mientras hacía todo lo posible para evitar que la semilla del abismo se apoderara de sus sentidos. Sabía que si permitía que la corrupción del abismo progresara, se convertiría en un monstruo, similar a lo que le sucedió a Lux cuando Eiko fue asesinado por el Ranque que los había emboscado en la puerta del dominio de los caídos. En ese entonces, se animó en secreto en su corazón porque sabía que Lux estaba acabado y no sería capaz de volver a sus sentidos. Sin embargo, el dragón de cristal, Keosa, se materializó y absorbió el poder del abismo, dándole al semielfo la oportunidad de recuperar la razón. Ahora, esa misma situación le estaba pasando a Nero, y estaba haciendo todo lo posible para evitar convertirse en el monstruo en el que se había convertido el semielfo. No dejes que este contratiempo te rompa, Nero, se animó Nero mientras intentaba desesperadamente controlar la corrupción abisal para evitar que se extendiera más dentro de su cuerpo. Esta es solo una fase para que alcances tu meta. Mientras puedas superar esta terrible experiencia, te volverás más poderoso y podrás realizar tus sueños. El Guildmaster del Storm Dragons Guild apretó los dientes mientras reprimía con fuerza la corrupción que se estaba extendiendo en su cuerpo. Le estaba costando mucho hacerlo porque no estaba en su estado óptimo. A pesar de que las heridas que recibió de su batalla con Lux ya se habían curado gracias a las pociones de alta calidad que tomó, el daño en su alma era algo que no podía repararse bebiendo pociones. Solo podía recuperarse gradualmente con el tiempo descansando lo suficiente. Desafortunadamente, Nero no tuvo tiempo de descansar ya que el poder que le había permitido reprimir a los otros prodigios de la misma generación amenazaba con apoderarse de su corazón, cuerpo y alma. Justo cuando el Guildmaster del Storm Dragons Guild estaba al final de su ingenio, tratando de encontrar formas de superar su situación actual, una niebla carmesí se extendió a su alrededor. «Niña, ¿deseas poder?», preguntó un hombre con cabello plateado y ojos carmesí mientras miraba al chico de cabello castaño, que estaba a punto de convertirse en un monstruo abisal. Nero miró al recién llegado y sus ojos se detuvieron en los dos cuernos carmesí en la cabeza del hombre de cabello plateado, haciéndolo estremecerse inconscientemente. Al ver su reacción, el peliplateado sonrió. Era alguien que no debería haber aparecido en la puerta de la conquista porque su dominio solo podía explorarse una vez que la puerta de la conquista, la puerta de la guerra, la puerta del hambre y la puerta de la muerte habían sido conquistadas. Él era el ser que gobernaba el dominio de los caídos, y para él, jugar con las vidas de los mortales era simplemente un pasatiempo. Una forma de entretenerse de sus miles de años de prisión. Había comenzado a prestar atención a Lux en el momento en que él y sus camaradas conquistaron la puerta de la muerte. Después de que el semielfo conquistó la puerta de la guerra, se despertó el interés del jefe final de la mazmorra sagrada, lo que le hizo sentir la fuerte necesidad de ver hasta dónde podía llegar el adolescente pelirrojo. Se había dado cuenta de que Nero le guardaba un fuerte rencor a Lux y pensó que esta era una buena oportunidad para usar una buena herramienta que estaba a punto de ser consumida por la semilla del abismo en su corazón. Como quería estar entretenido, decidió usar un peón para unirse a la guerra que estaba ocurriendo actualmente y tal vez encontrar una manera para que su cuerpo principal escapara de la prisión que lo había atado durante miles de años. Capítulo 473. Ja. ¿Ese bufón malcriado consiguió que lo capturaran y diezmaran a sus tropas? El general Rebón se rió después de recibir el informe de su vicegeneral, quien había entrevistado a los miles de soldados ammarianos que habían huido a su dominio debido a su derrota a manos del general Fahad y el ejército de Yelan. General,
Esto no es cosa de risa, dijo el ayudante del general Revan, Ronan, con el ceño fruncido. Nuestra derrota en las marismas significó que perdimos uno de los campos de batalla cruciales para recuperar los territorios que hemos perdido. El general Revan resopló antes de abrir una botella de ron y beberla sin preocuparse en el mundo. Medio minuto después, soltó un fuerte eructo antes de cambiar su atención a su vicegeneral, quien tenía una expresión de hartazgo en su rostro. Nuestras pérdidas en los territorios del este no son gran cosa, respondió el general Revan. Mientras ganemos nuestra campaña, podemos atacar fácilmente el campamento del general Fahd por la espalda, dejándolo sin lugar para escapar. Aunque ganaron su campaña, dudo que les queden muchos soldados en sus filas. Como mínimo, simplemente pueden mantener su territorio. No tienen la capacidad de reforzar los otros campos de batalla. El general Revan tomó otro trago de su ron hasta que la botella estuvo vacía. Luego colocó la botella sobre la mesa y soltó otro eructo fuerte antes de tomar una pata de pollo asada y comérsela con gusto. Ronan frunció el ceño, pero ya no dijo nada. Tal como dijo el general Revan, todo lo que tenían que hacer era ganar su propia campaña. Cuando eso terminara, podrían tratar con el general Fahd todo lo que quisieran. Pero, esto solo se haría realidad si ganaban su campaña. Hemos tenido varios enfrentamientos con el general Karran, y es tan formidable como su reputación, pensó el vicegeneral Ronan. Cuando el general Revan y él pelearon una batalla 1-1, su duelo terminó en un empate sin que ninguno de los lados hiciera todo lo posible. Aún así, la mano de obra adicional que vino de los restos del ejército del general Phobos es una adición bienvenida a nuestras propias tropas. Esto podría ayudarnos a inclinar la batalla a nuestro favor en nuestro próximo enfrentamiento contra la parte del ejército de Yelan que protege el bosque de Glosgel. 3 días después, más de 20.000 soldados del ejército del general Phobos se unieron a los 60.000 soldados del general Revan, lo que obligó al ejército de Yelan, perteneciente al general Karran, a tomar formaciones defensivas cada vez que se enfrentaban. Entre los soldados que se unieron al ejército del general Revan estaban los sobrevivientes del Storm Dragons Guild, Skystad Alliance, Xenor War Pact y Six Kingdoms. Solo sobrevivieron 5 miembros del gremio del Dragón de la Tormenta, y no tenían idea de lo que le sucedió a su maestro del gremio, Nero, porque desapareció repentinamente durante la batalla. La Alianza Esquistead solo tenía un miembro restante, mientras que el Pacto de Guerra Sinnar tenía 2, incluido Jasper, quien se desempeñó como su líder. En cuanto a los 6 reinos, solo el príncipe elfo, Enlil logró escapar ileso porque podía volar, lo que le permitió evitar las trampas mortales de Lux en los bosques con facilidad. En total, quedaron 9 personas de las diferentes facciones, sin incluir a Nero, cuyo paradero se desconocía. Todos estos sobrevivientes decidieron permanecer juntos y eligieron un líder temporal para que los dirija por el momento. Sabían que no tenía sentido luchar entre ellos porque todos estaban en el mismo barco. Después de votar, Jasper, el líder del Pacto de Guerra Sinnar, se convirtió en el líder temporal de su alianza. El adolescente de cabello rubio era un prodigio muy popular dentro del Pacto de Guerra Sinnar. Dado que los 6 reinos y el área principal de operaciones del Storm Dragon Guild estaban dentro del territorio del Pacto de Guerra Sinnar, habían escuchado y visto a Jasper varias veces en el pasado. Y habían trabajado con él en el manejo de mazmorras de alto nivel en el pasado. En primer lugar, hablemos de lo que sucedió hace unos días, dijo Jasper después de que él y sus compañeros terminaron de almorzar. Todos nosotros pensamos que el general Phobos tenía muchas posibilidades de ganar la campaña debido a lo que sucedió durante la batalla anterior entre el ejército de Ammarian y el ejército de Yelan. Sin embargo, todo eso cambió de la noche a la mañana cuando marchamos hacia el lugar donde estaban haciendo su última resistencia. Puedo estar equivocado, pero creo firmemente que la habilidad utilizada contra nosotros ese día fue la habilidad nigromante, explosión de cadáveres. Ahora, necesitamos para ver los detalles que recibimos sobre la identidad de ese nigromante. Según lo que me están diciendo, hay una gran posibilidad de que haya sido el medio elfo, a quien el segundo general mató hace varios días, el culpable del cambio repentino en el campo de batalla, ¿correcto? Los 5 miembros del Storm Dragon Guild asintieron con la cabeza en afirmación. Aparte de él, no conozco a ningún otro nigromante que pudiera haber usado tal habilidad, respondió Enlil. Pensé que ya estaban fuera de la competencia, pero aquí estamos, enfrentándonos y todos tenemos la parte corta del palo. Uno del Storm Dragon Guild expresó su opinión para que todos la escucharan. Vi al jabalí que siempre ronda a Lux hace unos días en Woodlands, dijo el adolescente.
Aunque es el único que vi, hay una alta posibilidad de que todos los que el vicegeneral segundo mató hace varios días hayan regresado para luchar por el ejército de Yelan. Una expresión de molestia apareció en el rostro de Enlil después de escuchar las palabras de su compañero de equipo. Lux ya era lo suficientemente malo, pero si Kai, Kin, Einar, Val, Sander, Henrietta y Malcolm todavía estaban vivos, entonces podría significar un gran problema para ellos. Está bien, tengo un plan, dijo Jasper después de unos minutos de silencio. Existe una gran posibilidad de que haya logrado completar la misión de matar al general Pobus. Si seguimos este hilo de pensamiento, definitivamente aparecerá en la batalla del bosque Glosgel. También podría usar la misma estrategia nuevamente, por lo que es mejor si nos quedamos en la parte trasera de la formación y siempre vigilamos nuestro entorno. En el momento en que suceda algo inesperado, todos nos retiraremos. Nuestros números ya son pocos para empezar y necesitábamos completar esta misión para nuestras respectivas facciones. El fracaso no es una opción. El miembro restante de Skyrim Alliance, que una vez estuvo dirigido por Malcolm, levantó la cabeza para mirar a su líder rubio con una expresión solemne. ¿Qué haremos si nos encontramos con el semielfo en el campo de batalla?, preguntó el adolescente. Jasper no respondió de inmediato, porque estaba sopesando los pros y los contras de enfrentarse a Lux en la batalla. Si existe la posibilidad de matarlo, iremos a matarlo, respondió Jasper después de que terminó de organizar sus pensamientos. Si lo eliminamos, entonces no tenemos que preocuparnos de que los cadáveres exploten en nuestras caras. Una vez es suficiente. 2 veces, no, gracias. Todos asintieron con la cabeza de acuerdo con las órdenes de su líder temporal. Si realmente podían matar a Lux, entonces todo estaba bien. Si no, simplemente priorizarían su retirada para mantenerse con vida. Todos ellos habían sido informados por sus superiores sobre la importancia de esta misión. Incluso se les dijo que eran libres de tomar las medidas que consideraran necesarias y que nadie encontraría fallas en ello. Por cierto, ¿alguno de ustedes ha visto a Nero?, preguntó Jasper. Si todavía está vivo, será un buen activo para nuestra causa. Entre los miembros de la generación joven, Jasper reconoció la fuerza de Nero. Si pudiera convertir al adolescente de cabello castaño en su subordinado, tendría más posibilidades de completar la misión que se le encomendó. No, respondió uno de los miembros del Storm Dragon Guild. No hemos visto a Guildmaster porque el campo de batalla se volvió demasiado caótico para permanecer juntos. Cuando comenzaron las explosiones, todos se vieron obligados a dispersarse porque cuanto más cerca estaban, mayores eran las posibilidades de que todos murieran juntos. Por eso no pudieron decir si Nero había muerto o no. Simplemente creían que alguien tan fuerte como su Guildmaster no sucumbiría al movimiento encubierto de Lux y todavía estaba en algún lugar, planeando su próximo movimiento. Lo que no sabían era que Nero todavía estaba vivo. Sin embargo, en cuanto a si estaba en buenas condiciones o no, esto era algo que solo sabrían cuando la guerra entre el ejército de Amaria y el ejército de Yelan hubiera llegado a su clímax. Capítulo 474. Entonces, usted fue el nigromante que ayudó al general Faad a ganar su campaña, dijo el general Karran con frialdad mientras miraba al adolescente pelirrojo, que estaba parado frente a él. Tu nombre es Lux, ¿verdad? Sí, general, respondió Lux. Déjame decir esto. Odio a los nigromantes, lo que significa que también te odio a ti. Veo. El general Karran ni siquiera se molestó en ocultar el disgusto en su rostro mientras miraba al semielfo, lo que hizo que este último se preguntara si el general Yelan conocía a algún nigromante en el pasado. Dejando de lado mi disgusto por los nigromantes, hiciste bien en ayudarnos a lograr una victoria contra el ejército de Ammarian, declaró el general Karran. La moral decaída de mi ejército ha cambiado de la noche a la mañana, y ahora todos ellos están ansiosos por matar a algunos de los bastardos de Ammarian que nos han puesto las cosas difíciles durante los últimos días. El general Yelan colocó sus manos detrás de su espalda mientras miraba el mapa donde se encontraban varias figuritas de madera que representaban las diferentes unidades que estaban luchando en el bosque Glosgel. Nuestros exploradores han confirmado que las tropas restantes del general Pobus se han fusionado con el ejército del general Rebón, aumentando su número por un buen margen, explicó el general Karran. Sus números ahora son casi el doble del tamaño de nuestro ejército. Actualmente, tengo 50.000 soldados bajo mi mando. Pudimos luchar hasta un punto muerto con el enemigo, pero ahora, los números están a su favor. El general luego le dio a Lux una mirada de reojo. Te permitiré moverte como quieras en mi dominio, pero no puedes usar a mis hombres como carne de cañón.
La voz del general Carran era firme y no aceptaba un no por respuesta. Si lo haces, te prometo que personalmente te cortaré y pondré tu cabeza en una estaca. ¿Me dejo claro? Sí, general, respondió Lux. El general Carran asintió. Ve y asegúrate de no interponerte en mi camino. Lux salió de la tienda del general Carran con una mirada de impotencia en su rostro cuando fue a ver a sus camaradas, quienes actualmente estaban descansando después de viajar casi sin parar para llegar al campamento Yelan en el bosque Glousgel lo más rápido que pudieran. El general Fahad ya le había dicho a Lux que el general Carran no veía con buenos ojos a los nigromantes por razones que ni siquiera él conocía. El único consejo que le dio a Lux fue simplemente operar por separado del ejército del general Yelan y apoyarlos desde un lado. Tan pronto como vieron a Lux, los miembros de su equipo le dijeron que pasó, mirada, lo que hizo que el semielfo sacudiera la cabeza con impotencia. El general Carran dijo que podemos hacer lo que queramos siempre y cuando no nos interpongamos en su camino, afirmó Lux. Esto significa que podemos movernos por separado del ejército principal y eliminar a los soldados que pertenecen al general Reborn. Kai, que hablaba la mayor parte del tiempo, estaba sorprendentemente callado, ya que miraba en la dirección donde se encontraba el campamento Marian. Lux, que también notó esto, se acercó al jabalí y le preguntó qué tenía en mente. El general enemigo esta vez no es como el general Pobus II, dijo Kai mientras continuaba mirando al norte. Puedo sentir mis instintos bestiales diciéndome que él es una mala noticia. Este sentimiento me recuerda a mi abuelo cada vez que se enoja, y no me gusta. Lux frunció el ceño cuando escuchó las palabras de Kai. Sabía que el jabalí idolatraba mucho a su abuelo y que pusiera al general Reborn y al santo de la tribu Rowan, Maximilian, en la misma sintonía, significaba que podrían tener una batalla muy dura por delante. ¿Tienes alguna idea sobre cómo podemos superar este obstáculo?, preguntó Lux. Kai miró de soslayo al semielfo antes de volver a mirar hacia el norte, como si estuviera perdido en sus pensamientos. ¿Qué haces cuando te enfrentas a un jabalí que ataca, que es varios metros más alto que tú?, Kai preguntó después de que hubieran pasado 2 minutos. Esquivas hacia un lado y lo esquivas, respondió Lux. Cualquiera con sentido común haría lo mismo, e incluso Kai asintió con la cabeza para estar de acuerdo con las palabras de Lux. Eso es lo que tenemos que hacer en esta batalla, comentó Kai. Donde sea que esté el General Raven, nos mantendremos alejados de ese lugar. Aunque nuestra misión es matar a los generales para obtener más recompensas, este es un general al que no quiero enfrentarme de frente. Además, ya no tengo nada de veneno conmigo. Nuestras posibilidades de ganar contra él son casi nulas. Lux cruzó los brazos sobre el pecho y se volvió para mirar hacia el norte, donde el jabalí seguía mirando. Dijiste cerca de 0, pero no 0, ¿verdad?, inquirió Lux. Sí, respondió Kai. Ciertamente, la posibilidad existe. Sin embargo, ¿qué precio está dispuesto a pagar para tomar la cabeza del General Raven? Sé que tiene la intención de enfrentar al general Carran contra el general Reborn y buscar una oportunidad para matar, así como nosotros hizo con el general Pobus y Saken. Sin embargo, todavía hay una gran posibilidad de que perdamos a varios de nuestros miembros en el intento. Por mi parte, no quería desperdiciar mi vida. Quiero ver esta misión hasta el final sin morir. Esa es la única forma en que puedo obtener todas las recompensas y alardear de ello con mi abuelo cuando regrese a la tribu Rowan. La comisura de los labios de Lux se contrajo después de escuchar las palabras de Kai. Pensó que el desvergonzado jabalí había cambiado un poco y se había vuelto más maduro después de lo que había experimentado en la batalla anterior. Sin embargo, después de escuchar que el jabalí planeaba obtener todas las recompensas y fanfarronear después de regresar a la tribu Rowan, hizo que el medio elfo se riera internamente. A decir verdad, luchar contra un ranque era algo muy arriesgado. Si no fuera por las increíbles recompensas que el gran general Sherlock y el gran general Watson estaban dispuestos a intercambiar por ellos, ninguno de ellos se atrevería a luchar contra uno de nuevo en sus vidas. Está bien, probaremos tu sugerencia primero, dijo Lux después de que pasaron unos minutos. No confrontaremos al General Raven directamente y simplemente disminuiremos el número de sus tropas. Mientras no tenga soldados para comandar, no tendrá más remedio que retirarse. Solo le pediremos a Watson y Sherlock que nos den más compensación. Más tarde. Kai se rió entre dientes después de escuchar la propuesta de Lux. Aunque tenía miedo de enfrentarse al general Ammarian de frente, no rehuyó intimidar a los soldados del general Reborn para obtener más recompensas del gran general Watson y el gran general Sherlock. Suena como un plan.
Kaya sintió. Estoy dentro. También estoy preparado para grandes recompensas con la mitad del esfuerzo, comentó Inar mientras estaba de pie junto a Lux con los brazos cruzados sobre el pecho. Uno por uno, los miembros del equipo de Lux, incluidos Henrietta y Malcolm, expresaron su voluntad de no enfrentarse al general Reborn de frente. Ya habían muerto una vez en manos de un ranque, y aún no habían olvidado ese sentimiento de impotencia al morir en manos de una persona que los había tratado como si fueran hormigas a las que podía pisotear cuando quisiera. Capítulo 475. Lux y sus amigos querían ver qué tipo de batalla estaba ocurriendo dentro del bosque Glosgel, por lo que observaron la batalla desde la distancia. El general Fahad le dijo que el general Reborn del ejército de Amaria era un guerrero experimentado, así como un general instintivo que seguía su instinto en cada situación. Debido a esto, era difícil predecir sus próximos movimientos, e incluso los estrategas más famosos del reino de Yelan, como Sherlock, no pudieron tenderle una trampa efectiva en los últimos años. Por ello, el general Karran, quien además era un guerrero aguerrido y destacado en estrategia, decidió enfrentarse a él en esta importante batalla entre los dos reinos. Con la fe de su reino en juego, el general Yelan empleó tácticas efectivas para evitar que el ejército de Amaria rompiera sus líneas defensivas. La estrategia del general Reborn era bastante simple y consistía en llevar personalmente a sus hombres a la batalla. A diferencia de otros generales del ejército de Amaria, el general Reborn siempre estuvo en primera línea y sería el primero en clavar su arma en las líneas enemigas. La mayoría de la gente despreciaba su temeraria forma de luchar porque una vez que muriera, su ejército se desmoronaría y quedaría a merced de sus enemigos. Durante 20 largos años, el general Reborn había usado esta estrategia una y otra vez, y hasta el día de hoy, todavía estaba vivo y coleando, demostrando cuán formidable era en el campo de batalla. De hecho, se había ganado la reputación de ser el general más mortífero en el campo de batalla, y nadie quería pelear con él de frente en ninguna campaña en la que participara. Es muy diferente al general Pobus, que solo comandaba desde la retaguardia, comentó Einar. Pero es una pena que no pueda ver su técnica con claridad. Los árboles bloquean mi vista. No fue solo Einar quien se sintió decepcionado por la falta de oportunidades visuales, lo que les permitiría tener una mejor comprensión de la estrategia de su enemigo. Sin embargo, el más decepcionado de todos fue Lux, quien tenía el ceño fruncido mientras miraba la distribución actual de las fuerzas en el campo de batalla. Cuando estaban pasando por el bosque de Glosgel, convocó a sus dos doppelgangers y les encargó que recogieran los cadáveres de los soldados de Amaria y los enterraran en el suelo, para usarlos como minas terrestres en el futuro, en caso de que necesitaba retirarse al bosque Glosgel después de ser derrotado en los pantanos. Sin embargo, las trampas que había preparado de antemano no pudieron ser utilizadas porque, por alguna razón, los soldados de Amaria se mantuvieron alejados de ellas. Estoy seguro de que al general Reborn se le ha dicho lo que le sucedió al ejército del general Pobus, pero para un ejército grande, ser capaz de evadir mis trampas por completo es simplemente imposible, pensó Lux. ¿Tiene algún tipo de habilidad para ver los cadáveres que enterré bajo tierra? Lux no sabía si esto era parte de las habilidades instintivas del general Reborn o no, pero estaba empezando a sentir que el general podía saber dónde estaban colocadas las trampas y ordenó a sus hombres que se mantuvieran alejados de esos lugares. 2 horas después, la batalla terminó y ambos ejércitos se retiraron a sus respectivos bandos. El general Karran y el general Reborn se enfrentaron entre sí, pero al igual que sus peleas habituales, su batalla terminó en empate. Lux y sus amigos solo pudieron vislumbrar la gran batalla entre los dos generales porque los árboles bloquearon la mayoría de los combates desde su punto de vista. Solo supieron que los dos generales se habían enfrentado cuando varios árboles fueron arrancados de raíz a la vez. Pero, como si no quisieran que ninguno de los bandos tuviera una visión detallada de sus habilidades de lucha, ambos se lanzaron de regreso al bosque y continuaron su batalla allí, para decepción de todos los que buscaban un buen espectáculo para ver. Istar, Lazarus, ya saben qué hacer, dijo Lux tan pronto como convocó a sus dos criaturas con nombre. Sí, señor. Haré lo que ordenes, maestro. Istar y Lazarus luego se dirigieron hacia el bosque para comenzar su misión de cazar a los grupos de exploración del ejército de Amaria, que era responsable de recopilar información sobre la ubicación, así como la ubicación de las tropas del ejército de Yelan. Orión, Pazuzu, ustedes dos hagan lo usual, ordenó Lux mientras convocaba al golem de Jade, así como al defensor de la fortaleza, para hacer el trabajo sucio del semielfo. Entendido, maestro. Respondió Orión. Por tu voluntad, maestro, declaró Pazuzu.
Acompañándolos a los dos estaban el ejército de no muertos y los golems de roca, cuyo papel era reunir y enterrar los cadáveres de los soldados amarianos y enterrarlos bajo tierra para usarlos en un momento posterior para la habilidad de explosión de cadáveres de Lux. Esto era lo único que el semielfo podía hacer en este momento porque no quería acercarse al general instintivo que hacía que incluso Kai se sintiera amenazado. De repente, algo se movió en el rabillo de los ojos de Lux, lo que le hizo arquear una ceja. Una persona familiar se levantó del suelo, a decenas de metros del semielfo, y sostenía una bandera blanca en sus manos. No era otro que Jasper, el líder temporal de los sobrevivientes de las facciones que pertenecían a Skystad Alliance, Xenor War Pact, Sex Kingdoms y Stone Dragon Guild. ¿Podemos hablar?, preguntó Jasper con una sonrisa mientras se paraba a decenas de metros de Lux. Está bien, respondió Lux mientras él y sus amigos desviaban la mirada hacia el iniciado que estaba parado a una buena distancia de ellos. Jasper quería confirmar si todos los miembros del equipo de Lux habían regresado al calabozo sagrado para desafiar la puerta de la conquista. Después de ver que todos estaban allí, decidió hablarles un poco para comprender mejor su futuro curso de acción. ¿Realmente no hay forma de que ambos lados cooperen?, preguntó Jasper. Vinimos aquí para despejar el calabozo de la conquista juntos, pero aquí estamos, parados en lados opuestos del campo de batalla. No importa cómo lo vea, esta es una situación en la que todos perdemos. En verdad, Jasper quería saber si Lux y los demás, con la excepción de Henrietta y Malcolm, podrían entrar por la puerta de la conquista por tercera vez después de morir 2 veces. Tenía la sensación de que este privilegio especial solo se otorgaba a aquellos que habían despejado las otras puertas de la mazmorra sagrada, y si esto era cierto, entonces podrían ingresar a la mazmorra repetidamente a pesar de morir muchas veces. Naturalmente, él no creía que esto fuera posible. Pero, si existía la posibilidad, luchar contra Lux y los otros 5 que lo habían acompañado en las puertas anteriores era una batalla perdida. En verdad, Lux creía que si volvían a morir dentro de la puerta de la conquista, serían expulsados inmediatamente de la mazmorra sagrada y se verían obligados a regresar desde el exterior de la puerta del dominio de los caídos. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.